El Campanazo, generando opinión sin tragar entero. Notas editoriales de Gustavo Hernández Castaño en Bambú Noticias. Del manifiesto 5586, Pacto Histórico, a la coalición de gobierno. El 11 de febrero de 2021, varios movimientos políticos, entre ellos Colombia Humana, Unión Patriótica, Partido Comunista, Polo Democrático, Alternativo, MAIS, Partido del Trabajo, Unidad Democrática y Todos Somos Colombia, convocaron una cita virtual para explicar la estrategia llamada Las Listas del Pacto Histórico, la cual sintetiza en una proclama conocida como el Manifiesto 5586, leído ante los medios de comunicación por la actriz y columnista Margarita Rosa de Francisco. Su sueño: conquistar 55 senadores y 86 representantes a la Cámara en las elecciones de Congreso de marzo de 2022. Sueño que en dichas elecciones alcanza 20 curules en el Senado y 29 en la Cámara, y días después, el 19 de junio, la presidencia de la República con Gustavo Petro. Este proceso del pacto histórico en lo político tiene su fundamentación ideológica y filosófica en Antonio Gramsci, cuyo análisis de las relaciones entre la estructura socioeconómica y la superestructura jurídico-política forman un bloque histórico. Concepto de bloque histórico que implica una concepción teórico-práctica del materialismo histórico a partir de la crítica de los entendimientos mecanicistas y deterministas del marxismo en cuanto a las relaciones economía política y cultura política. Discusión alrededor de la temática introducida también por Louis Althusser, pensador francés, conocido como un marxista estructuralista en cuya obra Ideología y aparatos ideológicos del Estado asusa el debate entre los pensadores marxistas acerca del papel de la estructura económica y la superestructura política. En este debate han participado también los pensadores más connotados de la llamada Escuela de Frankfurt, de la primera y la segunda generación: Theodor Adorno, Erich Fromm, Walter Benjamin, Leo Loventhal y poco después Herbert Marcuse, y de la segunda generación Jürgen Habermas y otros. Debate que plantea la necesidad de desarrollar una reflexión global sobre los procesos que consolidan la sociedad burguesa capitalista y el significado de la teoría marxista ante tal consolidación. Dichos pensadores introducen una positiva valoración y un replanteamiento del tema marxista de las superestructuras ideológicas, es decir, reivindican la importancia cada vez mayor de los factores relativos a lo simbólico y lo cultural. Desde estas perspectivas ideológica, filosófica y política es que se inscribe en el debate nacional el concepto de pacto histórico y su realización política en un pacto entre diferentes, buscando darle salida a las múltiples problemáticas que acusa la nación y que se constituyen en el imperativo de cambio estructural y superestructural para Colombia. A partir de su proclama, este proyecto político ha sido un dinamizador de la política nacional, pues durante toda la campaña electoral puso su agenda en el centro del debate nacional. En este contexto, en su dinámica política, otras formas de pensar y de actuar político, dirigentes liberales de la U, algunos de la Alianza Verde, algunos conservadores, algunos cristianos se acercan al pacto histórico, dando lugar a otro escenario, el del Frente Amplio. Una nueva expresión que para algunos o para muchos se trata de convertir a la política en el arte de vender lo imposible. Con el triunfo de Petro, convertido en presidente, lanza una nueva proclama, un nuevo llamado, el Acuerdo Nacional, desde la óptica de un acuerdo sobre lo fundamental, idea propuesta en su momento por el líder conservador Álvaro Gómez Hurtado. Se trata de construir una visión más amplia de la realidad, tomando en cuenta todas las perspectivas posibles. Acuerdo Nacional como un acuerdo para la gobernabilidad, que ha trascendido en el legislativo y ahora en el ejecutivo con la decisión de los partidos de declararse partidos de gobierno. Sin embargo, hay que estar claros que los partidos de gobierno no apoyarán todos los proyectos del gobierno, pues la norma obliga solamente a que hagan la declaratoria. Unas mayorías que en el papel apoyarán los proyectos de ley para el cambio, pero que buscan matizarlos a sus intereses partidarios como expresión de unos intereses en el terreno de lo económico y lo político.
consolidar esa gran alianza multicolor, lograr gobernabilidad para asegurar el trámite de las reformas más importantes en este primer año, como son la tributaria y la política, va a depender del pulso y el tino para superar las diferencias. No podemos olvidar que los partidos en Colombia no están preocupados por su coherencia ideológica. Lo que más los mueve son los intereses políticos. Lo que se vio en estos días fue más una negociación de intereses, más un tira y afloje para lograr una mayor representación en el gobierno nacional y una coalición condicionada por intereses burocráticos. Esta es la tosuda realidad. De un pacto con la gente del común, con el pueblo, con las pobrerías, con los nadies, con los ninguneados, con las juventudes desesperanzadas, con las comunidades étnicas y negritudes olvidadas en el comienzo, pasamos a un pacto entre políticos por lo alto en las grandes esferas del poder hoy. Pasamos de una estrategia política y electoral de participación activa de toda la sociedad, de concientización y ejercicio pedagógico para movilizar a los ciudadanos libres, a una estrategia para poder gobernar. Post scriptum. Campanazo 1. Más tiempo para la acción racional, pensar y reflexionar. Menos tiempo para la emoción inmediata. Campanazo 2. Lo urgente nos deja tiempo para lo importante. Por eso terminamos viendo gobiernos de reacción más que de acción. Campanazo 3. La realidad nos hace comprender que no hay nada más efímero que el poder político y que entre los políticos lo más común es la banalidad y la traición. Y campanazo 4. Del hermoso rostro iluminado de la esperanza, no podemos pasar a las nubes negras y los vientos huracanados de la desesperanza. Estas fueron las notas editoriales de Gustavo Hernández Castaño. El Campanazo, generando opinión sin tragar entero.